chicos, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿No se escucha? Ah, ok. ¿Sí? ¿Ya se escucha? Hola, ¿qué tal? Venimos hoy con la segunda clase en la parte de cinemática. Bueno, mientras damos unos minuticos a que lleguen más chicos, saludamos a Karen, a Dani, Zabalet, a Ed Santiago, Rafael, Elías, María Cristina, Daniel, Alejandra, Carmen, Paula. ¿Tal? ¿Cómo están? ¿Alguno se conecta de otra parte del país o, por qué no de otro país? Que no veo. Bueno, chicos, mientras comenzamos, entonces ojo acá. Vamos a estar revisando las últimas, espero yo las últimas preguntas de cinemática, dado que pues creo que me di un poquito mal el tiempo, la última sesión, y me quedaron pues varias cosas, varias preguntas por revisar, no varias cosas. Podríamos decir que a la larga se trabajaron pues como los conceptos básicos, ¿listo? Pero pues sí vamos a revisar, a profundizar un poquito más en ello y esperemos que la próxima sesión ya pueda entrar a la parte de dinámica, que es como el grueso del examen. Cuando lo he presentado usualmente sobre lo que se concentra el examen es... ya. Es sobre lo que se concentra el examen, es decir, cosas de fuerzas, análisis de sistemas, equilibrio, ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces vamos a tratar de concentrarnos en eso de ahí en adelante. ¿Listo? Bueno. Entonces continuamos, chicos. Vamos con la parte de cinemática 2. Antes de continuar, compañeros, alguno de pronto de los que estaba en la clase anterior tiene alguna duda, que la pueda escribir acá por el chat y aclaramos algún concepto rápidamente. Son unos momentos. No, para los que están preguntando que si toca ver el video anterior para entender no. Digamos que la metodología que voy a tratar de trabajar es, bueno, chicos, hay que ser conscientes que ya el examen es pronto, pues tenemos unos meses todavía, pareciera que es mucho, pero realmente eso es poco, ¿no? Entonces, pues mi idea no es gastarlos metiéndoles un montón de tema que ustedes tal vez han visto, no han visto, no sé, eso depende de la realidad de cada uno. No, la idea no es esa, la idea es que veamos las preguntas, las trabajemos, estemos orientados sobre los temas y nos llevemos las ideas básicas más necesarias para el examen, pero pues no nos vamos a gastar explicando temas, haciendo clases magistrales, ¿listo? Entonces no hay problema, si acaban de llegar hoy, para los que me están escribiendo, no hay problema, no van a quedar perdidos, como de, uy, ¿qué fue lo que pasó? Y ese tipo de cosas. David Santiago, que está preguntando que si tienen que memorizar fórmulas, algunas, yo les estaré diciendo cuáles, oiga, ojo, estas sí deben sabérsela, o estas no, en términos como de que usualmente el examen las da, hablamos de fórmulas específicas, pero otras fórmulas como la del peso, o eso que son fórmulas que se usan en muchas ciencias, eso no, la de densidad, eso hay que sabérselo, eso no se los van a decir. No obstante, ya yo recomiendo en lo personal que se aprendan todo lo que pueda, pero que lo aprendan bien, ¿listo? No tanto por el examen del IFEX, sino por el examen de la Nacional. Allá sí nunca le van a decir nada. Entonces, todo lo que ustedes puedan aprender sirve. Que si es tan necesario, no es tan necesario aprenderse tanta fórmula. En especial en el caso del IFEX. ¿Listo? Bueno. Saludo a Ángela. A David de nuevo. A Gloria. Bueno. Entonces vamos a revisar. Creo que ya es como tiempo suficiente para los que... Sí. Entonces vamos a revisar una de la primera pregunta de hoy para que vayamos aclarando algunos conceptos o revisando algunas dudas. ¿Listo? ¿Preparados? Bueno, dicen por ahí que sí. Listo, entonces preparados. Miremos. Bueno, vamos a revisar esta pregunta. Esta pregunta la encontré en un cuadernillo de la Nacional, pero pues se le hizo una pequeña adaptación, pues igual que sucedió en la sesión anterior, para que sea un poco más tipo IFEX, ¿listo? Pero en esencia la pregunta es la misma, ¿listo? Dice, bueno, antes de comenzar me están preguntando acá que si se van a hacer cápsulas. Sí, estoy en el proceso de hacer las cápsulas, se estarán subiendo pues sobre el tiempo que queda para el examen, entonces tranquilos que sí se van a hacer. Trataré de hacer esas cápsulas también orientadas a lo que sea trabajar en clase, como para que tengan relación y les sirvan también para estar más orientados acá, ¿listo? Bueno, dice,
En astronomía se define un año luz como la distancia que recorre la luz en un año y es equivalente a 9.42 por 10 a la 12 kilómetros. Esta unidad es de gran importancia para los astrónomos y astrofísicos, ya que permite relacionar distancias astronómicas con un parámetro constante. De la información anterior, un año luz es una medida que relaciona. Bueno. Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos también, estoy viendo tu mensaje. Gracias, qué bueno que se estén conectando mis antiguos estudiantes. Un saludo para la gente del Incodemar y todos los que me conocen que veo por ahí que se están conectando. Bueno, entonces, como la mayoría lo está escribiendo, en efecto es la B. ¿Listo? Hay que tener cuidado con unas cositas acá. ¿Y cuáles son? Primero, ya algunos lo están diciendo, es obvio, o más que obvio, a veces las respuestas están dentro de la lectura. ¿Listo? Entonces observemos que hay una parte del texto que dice, ya que permite relacionar distancias astronómicas con un parámetro constante. Acá de entrada ya nos están diciendo cuál es o para qué se está usando esta unidad. Entonces esta unidad en esencia, ¿qué está relacionando? Distancias. ¿Listo? Otra manera, de pronto para revisarlo, es fijarnos en la unidad de medición. Dice 9.42 por 10 a la 12 kilómetros. Ya sabemos que el kilómetro, metro, minuto, el kilómetro, el metro, la yarda, bueno, si se usara sistema inglés sería la yarda, la pulgada, ese tipo de cosas, siempre nos van a estar relacionando distancia. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues tienen razón los que están escribiendo que la respuesta es la B. ¿Claros hasta acá? ¿Cómo fue la pregunta de la nacional? Me están preguntando. En esencia decían lo mismo, que un año luz era equivalente a 9.42 por 10 a la 12 kilómetros. Que dado ese valor, podríamos afirmar que un año luz es una medida para tiempo, distancia, masa, en fin, ¿listo? Entonces, pero ahí el truco era revisar simplemente la unidad de medición, que es kilómetros. Ya haciendo una pregunta más tipo IFEX, ellas siempre van a tener un contexto sobre el que uno puede ir como intuyendo lo que está sucediendo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta la he tomado de las preguntas que ha liberado el IFEX. Ustedes la pueden encontrar entonces en muchos lugares ya resuelta. ¿Listo? Entonces dice, la gráfica aceleración contra velocidad, para el movimiento rectilíneo de un carro que parte del reposo es la siguiente. Entonces tenemos la gráfica al lado derecho. Dice, T1 o T sub 1 es el tiempo que tarda el carro desde que arranca hasta que alcanza la velocidad V sub 0. Y T sub 2 es el tiempo que tarda V sub 0 a 2V sub 0. Puede concluirse que, ¿listo? Entonces, opción A, que el tiempo 1 es igual al tiempo 2. Opción B, que el tiempo 1 es igual a 2 veces el tiempo 2. Opción C, que el tiempo 1 es igual a 2/3 del tiempo 2. Y opción D, que el tiempo 1 es igual a 3/2 del tiempo 2. ¿Listo? Bueno, vamos a dar unos minutos para que lo piensen. Mientras tanto sigo saludando a las personas que están conectados. Un saludo a Ángela, que creo que estaba en la clase pasada, Ángela Suaza. Un saludo a Jonathan, Sebastián, a David, que están viendo la clase. Perfecto. Entonces, tratemos de realizar los procesos que ustedes consideren necesarios o los análisis para poder llegar a la opción correcta. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos por ahí? Recuerden que lo que queremos es relacionar los tiempos. ¿Listo? Para los que están preguntando, las cápsulas recuerden que son videos cortos que contienen conceptos fundamentales del área, de todas las áreas, obviamente, que ustedes pueden estar consultando en el canal y les sirve para guiarse con respecto a la prueba o algunos conceptos que de pronto ustedes tengan dudas o por qué no que no han visto tal vez en sus colegios, escuelas, en fin, ¿listo? Entonces estas son las cápsulas, las encuentran ahí en el canal. Para que las aprovechen. Aún no se han subido cápsulas de todas las áreas, pero pues en esta semana y la otra estaremos ya subiendo todas ese tipo de cápsulas. ¿Listo? Bueno,
¿Ya llegaron a alguna conclusión? Entonces vamos a mirar. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber acá? Entonces, ojo, esta es una de las preguntas donde no nos están dando una fórmula particular, pero el estudiante debe conocer la fórmula, ¿listo? Dado que es una fórmula que podemos decir que se usa bastante porque es una simple razón de cambio, ¿listo? Entonces veamos, primero tenemos, ¿qué dice? La gráfica de aceleración contra velocidad para el movimiento rectilíneo de un carro que parte del reposo es la siguiente, nos están mostrando la gráfica, ¿listo? ¿Qué debemos intuir de la gráfica? Que el cuerpo, miramos a ver, perfecto, ¿cómo nos va hoy? Que el cuerpo parte del reposo, que el cuerpo parte del reposo y alcanza una velocidad sub cero, no sabemos de cuánto, diferente de cero obviamente, y eso se da gracias a esta aceleración, A2A. ¿Listo? Esa es la aceleración presente todo el tiempo. Cabe aclarar que cuando nos dicen rectilíneo, pues nos están aclarando que el cuerpo se está moviendo en línea recta y que esa aceleración va a ser constante, porque si la aceleración cambiara al mismo tiempo que está cambiando la velocidad, pues no se puede afirmar las cosas que vamos a decir, ¿listo? Para un tiempo posterior, que es el que llamamos tiempo 2, el cuerpo pasa de la velocidad sub cero al doble de esa velocidad, pero hizo un aumento de aceleración solo al triple, ¿listo? Entonces lo que nosotros debemos buscar acá es un parámetro que nos permita comparar. Entonces vamos a mirar acá. ¿Qué debemos nosotros recordar? Que la aceleración es igual a la velocidad o a la variación de la velocidad dividido el tiempo. ¿Listo? Cualquier aceleración. Entonces, si nosotros observamos, vamos a concentrarnos en la primera parte de la gráfica. ¿Listo? Hasta v sub 0. Podríamos decir simplemente que 2 veces la aceleración es igual a v sub 0 sobre, vamos a llamarlo tiempo 1. ¿Listo? Listo. ¿Por qué tiempo 1? Entonces nos fijamos en el segundo párrafo. Dice, el tiempo 1 es el tiempo que tarda el carro desde que arranca hasta que alcanza la velocidad v sub 0. Y yo necesito encontrar eso. ¿Listo? Entonces acá estoy encontrando un parámetro. Ahora vamos a relacionar el tiempo 2 a través de la misma expresión. ¿Listo? ¿Qué nosotros vamos a tomar en cuenta para eso? Que 3 veces la aceleración, que es el cambio que hubo ahí de aceleración, va a ser igual, y ojo acá, recordemos que realmente no es exactamente igual a la velocidad, sino a la diferencia de velocidades. Tenemos que alcanzar una velocidad del doble, pero con respecto a un valor inicial diferente de 0. Si a 2 le restamos 1, pues voy a obtener el mismo v sub 0. ¿Listo? Entonces, ojo, no es que la velocidad alcanzada sea la misma. Lo que pasa es que al valor final, que es 2 veces, o es 2v sub 0, le voy a restar el valor inicial, que es v sub 0. ¿Listo? Para el cambio de aceleración de 3a. Y esto se está logrando en un tiempo 2. Ahora, ya tengo los dos parámetros. ¿Hasta acá alguna duda? Que puedan escribir ahí por el chat, chicos, hasta acá están entendiendo qué estoy haciendo. Entonces estoy simplemente relacionando los dos momentos de la gráfica. Primero, el tiempo 1, que es el que alcanza, el tiempo que el cuerpo tarda en alcanzar la velocidad inicial, y el tiempo 2, que es donde el cuerpo duplica esa velocidad a partir de la velocidad inicial. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Que la pueda escribir acá a través del chat. ¿Todo claro? Perfecto, listo. Entonces, ojo, recuerden que la aceleración, cuando el movimiento es uniformemente variado o uniformemente acelerado, se puede expresar de esta manera. ¿Cómo? Aceleración igual a velocidad sobre el tiempo empleado. ¿Listo? La diferencia de velocidad, eso es claro, eso es necesario tenerlo claro. Por eso estoy usando la expresión para estas dos cosas. Como les señalé por acá, el movimiento nos aclaran que es rectilíneo. ¿Listo? Si no fuera rectilíneo, pues ahí hay que hablar de las direcciones de la aceleración, de la velocidad, en fin, pero por el momento no hay necesidad. ¿Listo? Entonces, acá es donde va para los que están preguntando que, bueno, ¿cómo lo relacionamos? Para poder relacionar estas dos expresiones, yo debo ubicar algo que sea igual en ambas. ¿Qué es lo que es igual? Gracias al análisis que hemos hecho, encontramos que las velocidades en ambas es lo mismo. Entonces voy a despejarlas de ambas. Acá en este caso queda 2 veces la aceleración y el tiempo 1 que está dividiendo lo paso a multiplicar y eso me va a dar, ¿qué? La velocidad inicial. Acá hago exactamente el mismo proceso. ¿Listo? Perdón. Tiempo 2. ¿Claros está ahí? ¿Para qué estoy despejando la parte de la velocidad, chicos?
¿Para qué estoy despejando estas cositas? Porque es el parámetro que es igual. ¿Listo? Al ser igual, pues lo voy a poder igualar. Yo necesito encontrar un parámetro que sea igual en las dos en los dos momentos del movimiento para poder igualarlo. Si no, va a ser un poco más complejo el ejercicio. Hasta acá. Ah, es que estoy tapando una parte, sí. Bueno, entonces voy a escribir esa partecita que sin querer estoy tapando por acá. Vamos a escribirlo sobre la gráfica, porque no hay ningún problema. Entonces, despejando la primera expresión, voy a obtener 2a por el tiempo 1 igual a la velocidad sub 0. ¿Listo? Entonces, ignoremos esto, dado que sé que lo estoy tapando. Entonces, repito, ¿qué hacemos? Encontramos una expresión, que son estas de acá, las estoy señalando, para el momento en el que alcanza la velocidad sub 0 y el doble de esa velocidad, relacionando las aceleraciones. Como me doy cuenta que la variación de velocidad es la misma en ambas, entonces despejo ese parámetro. ¿Para qué estoy despejando ese parámetro? Para poder igualar las expresiones respecto a un parámetro que no cambie, ¿listo? Y matemáticamente poderlas relacionar. ¿Cómo se despeja? Para los que me están preguntando. Entonces recuerden que este término de acá abajo, podemos decir a grandes rasgos que está dividiendo. Entonces simplemente lo paso al otro lado a multiplicar, dado que esto acá arriba es lo que yo quiero despejar, ¿listo? Me preguntan por acá que por qué cuando coloco la aceleración no hago lo mismo que hice al colocar lo de la velocidad de restar la inicial y la final. No lo estoy colocando directamente, pero era lo que estaba explicando, lo estoy haciendo directo. Entonces, si a la final le resto la inicial para el caso 1, pues a la velocidad sub 0 menos 0 me va a dar velocidad 0. Y para este caso de acá, si a 2 veces la velocidad inicial le resto una velocidad inicial, pues voy a obtener la misma velocidad inicial. Entonces no lo estoy haciendo explícito, escrito, pero sí se está haciendo, ¿listo? En este caso igualamos 2 veces la aceleración por el tiempo 1 igual a 3 veces la aceleración por el tiempo 2. ¿Listo? Dado que las velocidades son las mismas. O bueno, la diferencia de velocidad realmente es la misma. Se cancelan las aceleraciones y me queda una relación de este tipo. ¿Listo? Al despejar, pues simplemente el 2 va a pasar a dividir para expresar T1 en función de T2 y voy a encontrar que la respuesta correcta es la D. ¿Listo? ¿Claros hasta acá cómo llegué a esta parte? Ah, que ¿por qué no resto la diferencia de aceleraciones? Ojo, porque yo estoy tratando de buscar ¿qué? Estoy tratando de relacionar los tiempos, ¿listo? Por ende, entonces estoy buscando un parámetro que sea igual en esa parte. De ahí que pues yo podría restar las aceleraciones, pero no voy a llegar. Primero tendría que mirar para qué las quiero restar. Y segundo, no voy a llegar a un valor, a una relación concreta, ¿listo? Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, para los que dicen que solo se están subiendo cápsulas, no, las clases también se suben, ¿listo, chicos? Hay que entender primero que son solo 2 clases por día y que YouTube tarda entre 24 a un poco más de tiempo en editar esos videos, en hacer el diferido, entonces pues por eso tardan un poco más, pero todas las clases de la semana anterior ya están arriba, ¿listo? Las cápsulas pues sí se diseñan aparte, de tal manera que se pueden diseñar muchas en el mismo día y simplemente subirlas. Claros, entonces hasta acá, ¿por qué es la respuesta de? Preguntemos antes de continuar, chicos, si tienen dudas con respecto a esto. ¿Listo? Bueno, hagamos preguntas los que no han entendido concretas. ¿Por qué la C no? Porque observemos que cuando estoy despejando T1 en función de T2, 2 pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces quedaría T1 igual a 3T2 sobre 2. Para que sea la C, las relaciones de aceleración tendrían que ser diferentes. La gráfica tendría que ser una cosa de este estilo. ¿Listo? Que de entrada pues eso ya no sería correcto porque no se podría dar esta relación de velocidades. No es lo mismo que la D, tiene invertido el coeficiente si ustedes lo notan. Una cosa es 2/3 y otra cosa es 3/2. ¿Listo? Bueno, no es que no aparezca, simplemente lo estoy escribiendo diferente. Recuerden que si yo lo escribo como 3/2 de T2, pues también lo puedo escribir así.
¿Listo? Es solo estructuras diferentes de escribir. Bueno, vamos a ir entonces pasando, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir pasando a las siguientes diapositivas para ir aclarando entonces los conceptos. ¿Listo? Vemos acá. Bueno, por el momento hasta ahí se ve bien. La gráfica es clara. ¿Sí? Bueno, dice, una partícula se mueve en línea recta como se muestra a continuación. Nos están dando una gráfica de velocidad en metros dividido minutos y el tiempo en minutos. De las siguientes afirmaciones, la que no es correcta es A. La velocidad de la partícula en el intervalo entre 2 a 3 minutos es 0. B. En el intervalo entre 0 y 2 minutos la partícula se desplazó en sentido positivo. C. La velocidad en el intervalo 0 a 2 minutos es igual a la velocidad en el intervalo 4 a 6 minutos. D. En el intervalo de 4 a 6 minutos la partícula se desplaza en dirección negativa. Bueno, entonces pensemos, ojo, antes de continuar les recuerdo, concéntrense en encontrar esto, lo que no es correcto. ¿Listo? Las estadísticas de esos exámenes, como el de la Nacional, como el del IFEX, en fin, pues demuestran que los estudiantes a veces tienen problemas con esto. ¿Por qué tienen problemas con esto? Porque cuando enfrentan las preguntas, como estamos tan entrenados a encontrar lo correcto, nos dicen, bueno, busquemos lo que no es correcto y empezamos a tener la dificultad de que encontramos muchas cosas correctas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Bueno, están ya colocando muchos la respuesta. Vamos a mirar. Entonces, en este caso la respuesta es la C. ¿Listo? Bueno, aclaremos entonces el asunto para ver por qué es la C. Bueno, sí, acá la pregunta que me está haciendo María, vamos a hacer explicación de conceptos importantes, pero pues la idea no es extendernos en los conceptos. ¿En qué medida? Pues ustedes lo saben por sus clases de física, a veces hay conceptos que se pueden extender en la explicación o los casos entre hora y media, ¿listo? Y pues la idea no es que yo venga a contrariar de pronto lo que ustedes han aprendido en los colegios o a llenarlos de conceptos que no sé si los van a entender de aquí hasta la prueba. Entonces la idea es trabajar desde lo que ustedes saben y de alguna manera pulir y aclarar lo necesario, pero no concentrarnos tanto en hacer una clase formal, sino en atacar las preguntas desde lo que podamos. Bueno, entonces vamos a mirar el problema. ¿Qué es lo que nos dice? Primero hay una partícula que se mueve en línea recta, como se muestra a continuación. Al decir cómo se muestra a continuación, nos están dando una gráfica, si lo observamos acá, de velocidad contra tiempo. Entonces lo que nos está aclarando, el problema es que se mueve en línea recta y además nos está dando la variación o la velocidad que se le adjudica al cuerpo, ¿listo? Y nos están pidiendo lo que no es correcto, entonces debemos entrar a analizar estas cositas respecto a la gráfica para encontrar lo que no es correcto. ¿Claros hasta ahí? Entonces la velocidad de la partícula en el intervalo entre 2 a 3 minutos es 0, claro, inclusive en el intervalo entre 2 a 4, observemos que está ocupando la coordenada 0 en X, ¿listo? ¿Eso qué nos está diciendo? Que en ese momento, por ejemplo, se puede afirmar que estuvo quieto el cuerpo, dado que la velocidad es 0, o en reposo, se dice realmente, o pues simplemente que la velocidad fue 0 en ese intervalo, porque está sobre el eje, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? No, las líneas no son aceleraciones, el gráfico es de velocidad contra tiempo, que a partir de él sí fuese el caso, ¿podemos intuir aceleración? Sí, pero no es un gráfico de aceleración, entonces tener cuidado con eso. Por ende, ¿esto es correcto? Sí, como es correcto, entonces no es la respuesta porque yo estoy buscando esto, lo que no es correcto, ¿listo? Ojo a ese detalle. Vamos con la B. En el intervalo entre 0 y 2 minutos, la partícula se desplazó en sentido positivo. ¿Qué debo revisar acá? Ojo, el valor de velocidad en este caso es 2 positivo. Y recordemos que hay que diferenciar entre velocidad y rapidez. Bueno, la idea es que esto fuera una R. Perfecto, casi perfecto. La velocidad, recuerden que me habla del vector. Y esto me habla del escalar. Entonces,
nunca va a haber una rapidez negativa. La rapidez siempre se expresa de manera positiva. ¿Por qué se expresa de manera positiva? Porque me está simplemente diciendo cómo cambia la posición del objeto respecto, ojo acá, respecto al tiempo. ¿Listo? Sin importar hacia dónde se dirige. Por el contrario, la velocidad sí puede ser negativa o positiva, porque además de decir esto, de relacionar la rapidez, también está relacionando dirección. En ese caso, al tener más 2, sabemos dos cosas. Primero, que hay un desplazamiento de 2 metros por minuto durante el tiempo que se está desplazando el cuerpo. Y segundo, que la dirección de desplazamiento es positiva. Llámese lo que se llame positivo, es decir, hacia la derecha o hacia arriba. Entonces, ojo acá. Me están preguntando que si la rapidez en el tiempo entre 0 y 2 minutos es igual a la rapidez entre 4 y 6 minutos. Sí, la rapidez sí, la velocidad no. Entonces, ojo, en este caso sabemos que la velocidad es positiva. Me está diciendo que se dirige a la derecha con una rapidez de... Bueno, una dirección positiva no necesariamente a la derecha con una rapidez de 2 metros por minuto, ¿listo? Si observamos acá, esta partecita, el valor de la coordenada es -2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en rapidez son lo mismo. ¿Listo? Es decir, la distancia que recorren, independiente para donde se muevan, es exactamente igual, porque se está tomando para el mismo tiempo, para la misma cantidad de tiempo, que es 2 minutos en este caso. Pero al ser negativo, la velocidad va a ser diferente de esta velocidad. ¿Por qué? Porque es negativa, y al ser negativa me indica que puede ir para la izquierda, o en su defecto que puede ir hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ojo, miramos la B. En el intervalo entre 0 y 2 minutos la partícula se desplaza en sentido positivo. Claro, porque su valor es positivo y la velocidad es positiva. D. En el intervalo de 4 a 6 minutos la partícula se desplaza en dirección negativa. Claro, porque el valor de la velocidad es negativo, me indica que tiene que haber una dirección negativa ahí. Por lo tanto, ya tiene que ser la C. No obstante, ¿qué dice la C? La velocidad en el intervalo 0 a 2 minutos es igual a la velocidad en el intervalo 4 a 6. No. El valor de rapidez sí, pero el valor de velocidad no, porque el valor de velocidad sí comprende los signos, ¿claro? Entonces, como esto no es correcto, dado que la velocidad no es lo mismo, esa es la respuesta que deberíamos marcar en el examen, la C. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Seguros? Ojo, no, Santiago, la D sí es correcta. O sea, es correcta frente al enunciado, frente a la información, pero como estoy buscando lo que es incorrecto, por eso no voy a marcar la D. ¿Listo? Pero eso es una información correcta, o es una conclusión correcta frente a la información. ¿Seguros? ¿Podemos avanzar? Entonces, ojo, tengan mucho cuidado con eso porque hay preguntas donde hablan de rapidez, hay preguntas donde hablan de velocidad y a veces los estudiantes la toman como si fuera lo mismo y a veces es vital para encontrar las respuestas. En especial en el examen de la nacional cuando salen preguntas con esto, es vital diferenciar entre la una y la otra, ¿listo? ¿Una velocidad puede ser negativa, María Paula? Sí, claro que sí, es lo que estoy explicando. El hecho de que sea negativa me indica la dirección. Lo que no puede ser negativo es la rapidez. Inclusive, en algunos textos explican que la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. ¿Listo? Ahí hay mucho de lo que se puede hablar, pero en términos generales también se puede entender así. Bueno, avancemos. A ver, miramos. Dice, una partícula, bueno, esta pregunta se está sacando a partir del contexto anterior, es el mismo contexto, pero pues, dado la presentación de diapositivas, volví a colocar completo el enunciado. Es una pregunta diferente, pero se saca del contexto anterior. Dice, una partícula se mueve en línea recta como se muestra a continuación. Bueno, ya se explicó todo eso anteriormente. Ahora la pregunta es, ¿el desplazamiento total de la partícula al cabo de los 6 minutos de movimiento es 0 metros, 4 metros, 2 metros, 8 metros? ¿Qué opinan ustedes? Demos un momento para que lo puedan pensar. Se ganó el like. Unos me dicen que la B de bendiciones. ¿Listo? La C de Cristo. Estamos viendo ahí. ¿Listo? La de Alemania.
Bueno, chiquitines, entonces vamos a mirar. Acá la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Ojo, Yellow, no están así. Antes de continuar, acá no se puede hablar de aceleración. O bueno, más que no se puede hablar, no. La aceleración para todo el movimiento es cero. ¿Listo? Si hablamos de la aceleración general, porque si hablamos de aceleraciones instantáneas, pues obvio, los cambios de dirección en la velocidad son generados por una aceleración, pero ojo, eso tiene una profundidad mayor. Entonces a lo que voy es, en estos gráficos no podemos hablar de aceleración y ya lo voy a explicar por qué. Entonces a los que están diciendo sí, que porque la aceleración es negativa, no, eso no funciona tan así. Que la velocidad sea negativa solo implica dirección, más no está implicando en ningún momento que hay una aceleración negativa o algo así, ¿listo? Entonces ojo al asunto. Bueno, entonces veamos cómo funciona o cómo podemos obtener esto de forma fácil. Una manera para intuir cuando no tenemos valores en especial, para intuir este tipo de cosas, es mirando el área bajo la gráfica. Entonces, si nosotros observamos acá, esta área es exactamente igual a esta área. La diferencia radica en que este valor es positivo, este valor de velocidad es negativo, entonces ¿qué me está indicando? Que en este cuerpo se movió hacia, o en este momento el cuerpo se movió hacia la derecha, hacia una dirección positiva, y en este caso se movió hacia la izquierda, o en una dirección negativa. Acá particularmente como no hay área, pues entendemos que no hay desplazamiento, no hay movimiento, no hay nada. ¿Listo? Y la velocidad sería cero. El cuerpo estuvo quieto. Entonces veamos el asunto. Lo voy a transcribir una gráfica de distancia contra tiempo para también familiarizarnos con el poder escribir una gráfica dada, otra gráfica de las variables. ¿Listo? Bueno, esperemos que el pulso no me falle. Sí, me falló. Bueno, casi recto. Esta sí quedó más recta. Entonces, si nos concentramos en esto y suponemos que parte del punto cero, al cabo de los 2 minutos, estaría haciendo que, como la velocidad es 2 metros por minuto, por cada minuto va a estar recorriendo 2 metros. Quiere decir que al cabo de los 2 minutos ha recorrido un total de 4 metros, que lo voy a colocar acá. ¿Listo? Hablemos que acá quedan los 2 minutos. Quiere decir que la gráfica va a quedar algo más o menos de este estilo para ese momento. ¿Listo? Ha recorrido alrededor de 4 metros en 2 minutos. Para ese intervalo de tiempo entre 2 a 4 no hay velocidad. ¿Listo? Entonces, como no hay velocidad o está quieto, pues el cuerpo permanece en esa posición. ¿Por cuánto? Por este tiempo. ¿Listo? De 2 minutos. Digamos que acá es X en metros. Y el eje horizontal sería al mismo tiempo en minutos. Entonces, por el momento, solo ha avanzado, se ha desplazado 4 metros. Posteriormente, el cuerpo experimenta una velocidad negativa. Entonces, quiere decir que va a empezar a devolverse respecto a esa posición. Entonces, se va a devolver. ¿Y cuánto se devuelve? Como la velocidad es la misma, la rapidez, perdón, es la misma, la velocidad negativa me indica que se devuelve y actúa en el mismo tiempo, se va a devolver esa misma cantidad que avanzó. ¿Listo? 2 metros, regresando a su posición de origen. Entonces acá hay que diferenciar entre desplazamiento y distancia recorrida. ¿Claros hasta ahí? ¿Qué es desplazamiento? Entonces recuerden que en el desplazamiento nos fijamos el punto donde sale al punto donde llega, sin importar todo el recorrido que haya hecho. Entonces como salió del punto cero y llega al punto cero, pues vamos a asumir que no hay desplazamiento. Si nos estuvieran preguntando distancia recorrida, ahí sí este sería el valor. ¿Por qué? Porque acá tengo un valor de 4, se volvió otros 4, 4 más 4, 8. Pero eso sí me estuvieran preguntando distancia recorrida o trayectoria o camino, longitud de la trayectoria, en fin. Pero me están preguntando es desplazamiento. ¿Listo? Hice esta gráfica como para guiarnos un poco más del asunto, pero ojo, vuelvo y les digo, ustedes pueden revisar simplemente las áreas bajo la curva, se le dice a eso, pero en este caso bajo la gráfica, y como son iguales, pero una es positiva y la otra es negativa, me va a indicar que este avanzó hacia la derecha, este se volvió hacia la izquierda, como por colocar una dirección arbitraria, este al no tener curva va a indicar que no se movió, y en ese caso por eso no está, bueno, el desplazamiento es cero, ¿listo? Ojo porque están diciendo algo que no es cierto, que la aceleración, que la desaceleración, no, ojo, el hecho de que la velocidad sea una línea horizontal
paralela al eje del tiempo, está indicando que la aceleración para cualquiera de los dos casos es cero. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la aceleración es cero. Entonces yo acá no puedo hablar de que se está desacelerando, que se aceleró, no, porque en todos los tres intervalos de tiempo importantes para la gráfica la aceleración es cero. ¿Listo? Si ya yo estuviera subiendo, bajando, bueno, yo no, la gráfica estuviese subiendo, bajando, como hay cambio de velocidad, hay aceleración, pero por el momento no la hay. ¿Listo? La velocidad se conserva y si la velocidad se conserva, la aceleración va a ser cero. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Exacto. La aceleración es cero porque es la pendiente de la velocidad. Y si la velocidad no tiene pendiente porque está horizontal, pues la aceleración va a seguir siendo cero. ¿Listo? Eso a nivel matemático. Pero digamos que el discurso físico, ¿cuál es? No hay cambio de velocidad, no hay cambio de aceleración. ¿Listo? Sí, efectivamente, María Paula, es como hacer una suma algebraica, pero si tenemos en cuenta cómo es que se está dando el movimiento y el desplazamiento. ¿Listo? Bueno, creo que ha quedado todo ahí claro. No sé si alguien tiene una duda que la pueda escribir acá en el chat. Ojo, Ángela, es 8 si fuera distancia recorrida, pero como la pregunta es desplazamiento, es 0. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, pasemos a la siguiente cuestión. Dice, dos poleas se encuentran atadas por la misma cuerda como se muestra a continuación. Polea 1, polea 2, o bueno, polea R mayúscula, polea R minúscula. ¿Listo? La de Alemania. Un ingeniero que observa la situación piensa que si se coloca un objeto sobre la polea más pequeña, el ángulo con el que se mueve es menor en comparación con el ángulo que describiría el mismo objeto sobre la polea más grande. Este pensamiento por parte del ingeniero es A. Correcto, pues como el radio de la polea pequeña es menor en comparación con la grande, también el ángulo de movimiento será menor. B. Incorrecto, siempre y cuando la distancia del objeto con respecto al centro de las poleas sea la misma. C. Correcto, siempre y cuando la distancia del objeto al centro de la polea pequeña sea menor en comparación con la polea grande. Y D. Incorrecto, pues las dos poleas están atadas a la misma correa, por tanto la polea pequeña desarrolla un ángulo mayor en comparación con el de la polea grande. Pensémoslo. A ver. Veo a Kunin, Andrés. No sé por qué no sospeché que eras tú. Bueno, miremoslo. Piensen. Yo no dije que era la B, no, sino acá están escribiendo que es la B. Pero pueda que sea la B. Pues pensémoslo, tratemos de analizarlo. La de Diosito. Bueno, chicos, entonces, ojo acá. Vamos a empezar a revisar la pregunta. Tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Primero vamos a revisar el argumento que nos está dando la pregunta. Esta es una pregunta típica de explicación de fenómenos, es decir, vamos a revisar la validez de un argumento. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo recomiendo en este tipo de cosas? Cuando nos digan tal persona opina tal cosa, un ingeniero, un abogado, en fin, opina tal, es correcto, incorrecto, en fin, que las respuestas arranquen así, o razón 1, razón 2, en vez de revisar las respuestas de una vez nos vamos a atacar el contexto, ¿listo? Para ir descartando automáticamente respuestas, ¿listo? Porque si empezamos a analizar respuesta por respuesta nos vamos a gastar más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esencialmente acá el ingeniero? Entonces, él piensa que si se coloca un objeto sobre la polea más pequeña, o sea, vamos a colocar un objeto acá, pues, por ejemplo, podemos tomar este punto como el objeto del que se está hablando. El ángulo con el que se mueve es menor en comparación con el ángulo que describiría el mismo objeto sobre la polea más grande. ¿Listo? Entonces comparémoslo acá. Entonces lo que nos está diciendo, o lo que piensa el ingeniero, es que el ángulo de movimiento acá, o sea, esta abertura, va a ser menor en comparación a esta abertura. ¿Listo? Entonces, perdón, que acá este ángulo sobre la polea más pequeña es menor que acá, sobre la polea más grande. ¿Listo? Para los que les interesa el tema sería movimiento circular uniforme o movimiento circular en general, porque lo que voy a decir, pues, realmente, dado que están atados a la misma correa, no importa si está cambiando o no está cambiando la velocidad angular.
Entonces, ojo a esto. Acá hay que tomar en cuenta una cosa y es que, primero, las poleas o los círculos están atados a la misma correa. Entonces, el desplazamiento horizontal o lo que se desplaza este segmento de la correa, llamémoslo X, debe ser igual en los dos. ¿Listo? Pero claro, si yo hablo de un círculo con un radio pequeño, este desplazamiento X va a representar sobre este segmento un desplazamiento mucho mayor que sobre el pequeño. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, de entrada, el argumento, el razonamiento del ingeniero está mal. Esta polea está girando más rápido. Al girar más rápido, el ángulo con el que se mueve para una unidad de tiempo determinada va a ser mucho mayor en comparación a esta. Pensémoslo de la siguiente manera, es como el ejemplo de la bicicleta. Si este es el plato de la bicicleta, este es el piñón, pues si yo le doy un pedalazo nomás, gira una vez, el piñón ha girado muchas veces. Entonces la rueda va a girar más rápido, yo desarrollo más velocidad. Pero si este fuera el plato, necesito hacer muchas más vueltas para poder hacer girar la rueda. ¿Sí lo observan? Entonces el ángulo de referencia acá va a ser mucho mayor bueno, no sé si mucho, pero podemos decir que es mayor en comparación al ángulo de referencia en esta polea. Por lo tanto, el pensamiento del ingeniero, compañeros, es incorrecto. Hasta acá, claro, ¿por qué es incorrecto? Entonces no estoy revisando las respuestas porque en este tipo de preguntas, vuelvo y les digo, mi consejo general es no lo hagan. Una a una los va a enredar más o va a ser más largo. Ustedes revisen directamente qué es lo que se quiere comparar y ataquen el asunto para saber si es correcto o incorrecto. ¿Listo? Y ahí sí ya entre lo que descartemos, atacamos. Entonces, ojo acá. ¿Claros por qué es incorrecto el pensamiento del ingeniero? ¿Sí? Entonces repito, como lo que piensa el ingeniero es que el objeto que esté acá va a desarrollar un ángulo menor con respecto al que está acá, entonces nos damos cuenta que al estar atados por la misma polea, al contrario, esta polea va a girar más rápido, por la misma cuerda, perdón, esta polea va a girar mucho más rápido, la polea pequeña, por tanto el ángulo de movimiento va a ser mayor respecto a esta. ¿Listo? Entonces es incorrecto lo que él está pensando. Ahora necesitamos revisar por qué es incorrecto. La B que nos dice, incorrecto siempre y cuando la distancia del objeto con respecto al centro de las poleas sea la misma. Realmente eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Si yo hablo solo de esta polea y pongo un objeto acá y pongo un objeto en este punto también, ¿listo? Cuando empiecen a girar, efectivamente el que menos distancia lineal, por decirlo de alguna manera, va a recorrer es el que está en este punto. El que menos distancia, perdón, va a ser este en comparación a este, ¿listo? Ahí no hay que revisar tanto eso. El que estén en diferentes posiciones respecto al centro solo me va a indicar quién tiene una velocidad tangencial mayor o menor, pero el ángulo de referencia es el mismo dado que tienen que girar al mismo tiempo. Entonces este argumento realmente no ataca la pregunta. Entonces, si el objeto está acá y el objeto está acá, la relación de ángulos se sigue cumpliendo. Este va a tener que recorrer un ángulo mayor. Pero no importa, si el objeto está acá y el otro está muy cerca o al revés, la relación de ángulos se sigue cumpliendo. Entonces, en este caso, no es la B. Por tanto, tiene que ser la D. Revisemos qué dice la D. Incorrecto, pues las dos poleas están atadas a la misma correa. Hasta acá es cierto lo que acabo de explicar. Por tanto, la polea pequeña desarrolla un ángulo mayor en comparación con el de la polea grande. Entonces es lo que estaba explicando todo el tiempo. Esta tiene que girar mucho más rápido, dado que esta distancia, que es la misma que recorren las dos, va a representar mayor parte del perímetro del círculo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, me están diciendo que la C. Bueno, primero ya descubrimos que no es correcto el pensamiento del ingeniero. La C que dice, siempre y cuando la distancia del objeto al centro de la polea pequeña sea menor en comparación con la polea grande. Esto nos serviría si estuviéramos comparando velocidades tangenciales, pero estamos comparando velocidades angulares. Entonces la distancia que guarden con respecto al centro no interesa porque la velocidad angular es igual al ángulo que desarrollan respecto al tiempo. Y el ángulo no depende de qué tan lejos está del centro. ¿Listo? Solo depende del giro. No importa si está más lejos o más cerca del centro. Claro, este para ir girando va a girar más lento en comparación a este, entonces este va a desarrollar ángulos mucho más rápido. ¿Listo? Muy similar a lo que sucede bueno, no muy similar, no, es el mismo principio de la bicicleta. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí?
Bueno, a los que escribieron por ahí, que cuando explico algo de termodinámica, los temas van a ir como en un orden, ¿listo? Entonces sí, tranquilos, vamos a hablar de termodinámica, pero pues eso va a ser más adelante. La fórmula, bueno, esto significa velocidad angular, y eso significa el ángulo que barre y el tiempo que tarda en hacerlo, ¿listo? De ahí que no interesa la longitud respecto al centro, era para entender el asunto, ¿listo? ¿Para qué es esto? Pues realmente es como para identificar el hecho, así gráficamente ya se está identificando que los radios de las poleas son diferentes. De pronto en una pregunta que haga una inferencia sobre velocidad tangencial, este dato sí va a ser muy representativo, pero acá no tanto. Entonces se puede ver como un distractor, es decir, para que de pronto ustedes hagan inferencias que no son, dado que los radios son diferentes, ¿listo? Pero en lo que nos están preguntando no es relevante. Eso es lo que está tratando de evaluar la pregunta. También, que usted tome información que es relevante y deje a un lado la que no es relevante para la pregunta. Bueno, voy a continuar acá. Bueno, tenemos una que tiene un poco más de texto. Otro ejemplo además de la bicicleta, pues bueno, eso sirve en algunas regresando a la pregunta anterior rápidamente, sirve para algunas para algunos ensambles de poleas en construcción, ensambles de piñones en máquinas, también funciona, ¿listo? Entonces es como el asunto general. Inclusive lo podemos ver en una rueda, el eje central de la rueda es muy pequeño o su círculo es muy pequeño en comparación a la rueda en general, ¿listo? Entonces también lo podrían ver por ahí. Bueno. Vamos a ver esta pregunta. Esta pregunta no tiene una imagen, dado que parte de lo que evalúa es eso, que usted imagine la situación. ¿Listo? Entonces vamos. Un niño juega lanzando un balón desde una escalera. Sube un peldaño de la escalera y lanza el balón de forma horizontal. Posteriormente recoge el balón y sube otro peldaño de la escalera lanzando de nuevo el balón con la misma fuerza que lo lanzó anteriormente. Bajo estas condiciones podemos asegurar que A. Como la fuerza con la que lanza el balón el niño es la misma en cada lance, la velocidad horizontal del balón es igual en cada lance, al igual que el alcance máximo del balón. B. A medida que el niño sube por la escalera, la altura máxima del balón aumenta, pero la aceleración del balón mientras cae permanece constante e igual en cada lance. C. A medida que el niño lanza el balón de forma horizontal, la velocidad horizontal aumenta, pero el tiempo de caída es el mismo en cada lance. D. Como la fuerza con la que el niño lanza el balón es la misma en cada lance, la aceleración de caída y el tiempo que tarda en caer el balón son los mismos en cada lance. ¿Listo? Entonces, ojo, debemos revisar la información e imaginar la situación para poder llegar a una respuesta. Vamos a dar el tiempo para que lo puedan solucionar, escribir sus respuestas. Bueno, nos estamos inclinando la mayoría por la B. B o C, ¿están con la duda? Bueno, entonces revisemos. La respuesta es la B. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la A? Como la fuerza con la que lanza el balón del niño es la misma en cada lance, esto es completamente cierto. La velocidad horizontal del balón es igual en cada lance. Hasta acá, esto es completamente correcto. ¿Listo? Dado que no actúan otras fuerzas en el eje horizontal, la velocidad con la que salga el balón va a permanecer constante. ¿Listo? Al igual que el alcance máximo del balón. Ojo, esto es un movimiento en dos dimensiones. Esta es la parte errónea de la respuesta. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a pensar en el sistema, a medida que el chico va subiendo los peldaños o los escalones en la escalera, él va a ganar altura. Al ganar altura, eso permite que el balón dure más tiempo en el aire. Si dura más tiempo en el aire, pues la velocidad horizontal va a poder recorrer mayor distancia, es decir, cada vez va a poder llegar más lejos, dado que el balón está más tiempo en el aire. Entonces, el alcance máximo del balón no se conserva. ¿Listo? ¿Claro hasta acá por qué no es la A? Revisemos la C. A medida que el niño lanza el balón de forma horizontal, la velocidad horizontal aumenta. Error. Acabamos de analizar. La fuerza que se está aplicando en cada lance es la misma, entonces la velocidad horizontal no tiene por qué cambiar. Y dice, pero el tiempo de caída es el mismo en cada lance. Más falso aún.
¿Por qué? Porque a medida que el chico va subiendo, pues él va ganando altura, cada vez el balón va a tardar más tiempo en llegar al suelo, entonces eso no se puede conservar. Entonces la C es completamente incorrecta. D, como la fuerza con la que el niño lanza el balón es la misma en cada lance, acá estamos de acuerdo, la aceleración de caída y el tiempo que tarda en caer el balón son los mismos en cada lance. Hasta acá, sí. Porque realmente esta aceleración no se debe a la fuerza con la que se está lanzando el balón, ya lo vamos a mirar. Pero el tiempo que tarda en caer el balón lo acabamos de explicar. Entre más altura gane, el balón va cayendo y entonces cada vez va a necesitar más tiempo para llegar al suelo. Como cada vez necesita más tiempo, pues entonces no puedo hablar que se conserva. ¿Listo? Con eso pues ya sabemos que tiene que ser la B, pero veamos, a medida que el niño sube por la escalera, la altura máxima del balón aumenta. Claro, cada vez está ganando más distancia vertical, y como está ganando cada vez más distancia vertical, pues entonces la altura está aumentando. Pero la aceleración del balón mientras cae permanece constante. ¿Esto es cierto? Claro, lo habíamos visto creo que en la clase pasada una pregunta, como está cayendo, la única aceleración, o bueno, la única no, la aceleración que está ahí actuando es la de la gravedad. ¿Listo? Y esa no cambia independiente de la altura del cuerpo. Por lo tanto, su aceleración se conserva. ¿Listo? Y pues va a ser igual en cada lance, dado que el lanzamiento al ser vertical desde la altura no está afectando en ningún momento pues las variables verticales. ¿Listo? Entonces, veámoslo así para algunas preguntas que me están haciendo. Si tengo... Un momento. Bueno, vamos a suponer que esto es una altura. Si yo lanzo el balón desde acá, él va a hacer un recorrido. ¿Listo? Esto, suponiendo que lo lance desde acá, sería el alcance máximo. ¿Listo? Este valor acá sería el alcance máximo. Y esta sería la altura. El chico sube y ahora lanza el balón. ¿Listo? Como tarda más tiempo en caer, pues el cuerpo puede actuar más tiempo en el aire. Entonces el alcance va a ir aumentando. ¿Qué es el alcance? Ese valor horizontal al que va a llegar el objeto después de ser lanzado, pero hablando en términos horizontales. Claro, como él va ganando altura, el tiempo cada vez de caída va a ser mayor, le permite recorrer más distancia. Una vez se aplica la fuerza acá, la fuerza al perder contacto con el balón ya no está actuando en él, y como no hay otras fuerzas en la línea horizontal, pues entonces lo que vamos a decir es que el balón se desplaza a velocidad constante. ¿Listo? Por tanto, si la fuerza es la misma, siempre va a ser la misma velocidad horizontal, pero para un mayor tiempo de caída, pues nos va a permitir de alguna manera ganar más distancia. Ese es el alcance máximo. ¿Listo? La distancia horizontal a la que llega. Lo otro sería la altura máxima, pero eso nos sirve más para otro tipo de movimientos. ¿Claros hasta acá? Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. Ojo, ¿por qué no hay imagen en esta pregunta? Vuelvo y les digo, parte de lo que evalúa la pregunta es que usted imagine la situación. No todas las preguntas van a tener un dibujo, pues porque es lo que está tratando también de buscar la pregunta. ¿Ustedes cómo están imaginando el asunto? ¿Listo? Bueno. Sí, ojo, demora más en bajar y llega con mayor velocidad vertical, pero la horizontal siempre va a ser la misma, dado que la fuerza con la que se está lanzando no cambia. Entonces, ojo a ese detallito, ¿listo? Entonces les recuerdo, la respuesta es la B, para los que acaban de llegar o se perdieron en algún momento entre todo lo que dije. ¿Listo? ¿Dudas? Bueno, voy a pasar acá. Análisis de gráficas. Antes de continuar, se preguntarán de pronto, estarán diciendo que por qué molesto tanto con el análisis de gráficas, que qué es lo que está pasando. Entonces es importante acá recordarles lo siguiente. Esta parte cinemática, de pronto no los movimientos de caída libre porque ahí hablamos de gravedad, pero esta parte cinemática está manejando variables que realmente son más matemáticas que otra cosa. Es decir, si ustedes lo ven, la velocidad es una razón de cambio entre la distancia y el tiempo, la aceleración es una razón de cambio entre la velocidad y el tiempo, hablamos de gráficas que pueden representar eso, ubicación en el plano, entonces eso es más hasta regla de 3 si lo pensamos por un momento. De que, ojo, vayan preparados a que en la prueba de matemáticas, cuando lo he presentado, lo he visto, a veces salen preguntas que ustedes usualmente manejan es en física en el colegio, pero pues realmente el análisis es más matemático, solo que da la introducción a pues las cosas que se van a ver en física. Entonces por eso estamos insistiendo tanto en la parte de análisis de gráficas y ese tipo de cosas.
pues porque muchos de los análisis, si bien también se están aplicando a contextos físicos, se hacen igual para las gráficas si cambiaran de contexto, solo que pues debemos poderle dar el significado dentro del contexto, ¿listo? Entonces es por eso la insistencia un poco con este tema. Dice, dos carros se mueven cada uno por un carril recto, partiendo al mismo tiempo del mismo punto, como se muestra en la siguiente gráfica. Acá quiero decir algo que es importante, y cuando nos aclaran cómo se muestra la siguiente gráfica es para hacer la inferencia de que acá vamos a describir el movimiento gráficamente, pero no es que los carros se estén moviendo de esta forma. Listo, es importante. Esto es una descripción matemática del movimiento, pero no indica en ningún momento que, por ejemplo, el carro 2 está haciendo una curva. No. Listo, entonces, ojo a ese detalle. Los movimientos, la pregunta es, ¿los movimientos descritos en la gráfica por los dos carros respectivamente son? A. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. B. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente desacelerado. C. Movimiento uniformemente desacelerado y movimiento uniformemente acelerado. D. Movimiento uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? ¿Ya la pudieron responder? Demos el tiempo para que ustedes puedan hacer sus cálculos, tomar lo que consideren necesario. Bueno. ¿Listo? Entonces, ojo acá, chicos, la respuesta efectivamente es la A. ¿Listo? Entonces veamos qué es lo que pasa. Vamos a concentrarnos primero en el carro 1, que esta línea es la que define ese movimiento. ¿Listo? Como estamos haciendo una variación de posición, ¿cómo sé que es de posición? Porque acá nos dicen la variable X. Bueno, ahí sería bueno expresar que es en metros o en alguna unidad de longitud, y el tiempo en segundos. Entonces, al ser una gráfica de posición, lo que yo encuentro en estas líneas rectas es que el cambio de posición es uniforme. Hasta ahí me quedó rara. Bueno, me quedó peor. Es uniforme, ¿listo? Es decir, los cambios se dan iguales para cada valor de tiempo. Entonces, si yo me pongo a mirar estos valorcitos, entre 1 y 2, entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3, los cambios en la gráfica son iguales, son proporcionales. Entonces, el movimiento en principio sería un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué debo intuir también de ahí? Que la velocidad es constante. ¿Listo? Eso también se debe revisar de ahí. Pues es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, me están diciendo que hay dos respuestas que son iguales pero invertidas. Entonces ya vamos a mirar por qué pasa eso y por qué entonces es la A. Si miramos el carro 2 no tiene una línea recta. El carro 2 tiene una curva que va abriendo. Entonces, ojo, siempre que ustedes vean una curva en un gráfico de posición contra tiempo, esto representa que la aceleración es diferente de cero. O sea que el movimiento es uniformemente acelerado. Pero ojo, yo puedo hablar de un movimiento uniformemente acelerado y desacelerado. Como la curva abre, quiere decir que cada vez va ganando más distancia a medida que avanza el tiempo. Como cada vez gana más distancia, el carro o el cuerpo se va acelerando. ¿Listo? Tiene que ganar velocidad para poder ganar cada vez más distancia. Si la curva fuera de pronto, voy a tratar de hacer una curva acá de este estilo. O sea, una curva que cierra. Ahí puedo decir que el carro va desacelerando. ¿Por qué? Porque cada vez gana distancia, pero gana menos distancia. ¿Listo? Entonces, ojo, en este caso intuimos que el movimiento es uniformemente acelerado y se está acelerando, no desacelerando. ¿Listo? Ahora, ojo, nos dice los movimientos descritos en la gráfica por los dos carros respectivamente. O sea que debemos primero fijarnos en el carro 1 y eso va a hacer referencia al movimiento que esté en todas las respuestas antes de la I. ¿Listo? Y posteriormente a lo que haga el carro 2 y será el movimiento que esté después de la I. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? Entonces, en ese caso, la respuesta debe empezar con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Y al darnos cuenta que la curva está abriendo para el carro 2, el movimiento es uniformemente acelerado. Entonces, ojo, no es buscar los movimientos que describan los carros así nomás. Es buscarlos y al aclararnos respectivamente en el orden en que se presentan los gráficos o en el orden de los números. ¿Listo? Por eso la importancia de carro 1 y carro 2. Si nos quisieran hacer
que infiriéramos los movimientos a la loca, por decirlo de alguna manera, en cualquier orden, pues entonces no habría las respuestas serían completamente diferentes para que no se dé esas ambigüedades. ¿Listo? Ahora me dicen que si la aceleración del carro sería decreciente. No, la aceleración debe ir aumentando para que la curva sea creciente. ¿Listo? Entonces, ojo a eso. Para que la aceleración fuera... Bueno, la aceleración realmente no está cambiando, entonces está mal decir que la aceleración es creciente o decreciente. Pero entiendo la pregunta que tratan de hacer y para que sea una aceleración negativa, la curva debe ser decreciente o debe ser de esta manera, que indique que cada vez gana, pero cada vez gana menos distancia porque va frenando. ¿Listo? Segundo 2.5, el carro es cero, segundo 2.5 por acá. No, en ningún momento es cero. ¿Cuándo se vuelve la velocidad cero? A partir de este punto. Pero entonces ahí sé que está quieto, entonces no voy a hablar de ningún movimiento, está en reposo, ¿listo? Entonces no hay necesidad como de revisar esa parte. Buena pregunta, ¿y cuál haría mayor trayectoria? Entonces, bueno, a ver que no me falle la tecnología. Vamos a borrar un poco el asunto para hacer un análisis rápido que nos va a servir en otra pregunta respecto a la parte de alguna manera de poder revisar las distancias respecto a estos gráficos. ¿Listo? Un minutico. No, no más esto. Para revisar eso, si parte del reposo, lo que nosotros podemos hacer es aplicar directamente las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, en este caso yo quiero averiguar la distancia de un cuerpo. Observemos que los dos... Ah, no. Mentiras. Ojo acá. ¿A qué valor están llegando los dos cuerpos? Entonces están llegando al valor de A. Quiere decir que hasta este punto han recorrido lo mismo. Porque como el gráfico es de distancia contra tiempo, yo no necesito realmente utilizar ecuaciones o hacer inferencias de áreas, porque el eje vertical me está diciendo todo eso. Entonces si la pregunta fuera como ¿cuál ha recorrido más? Pues realmente ninguno, porque observen que partieron del punto cero y ambos llegaron a este punto. ¿Listo? Entonces, ambos han recorrido una distancia de ¿a cuánto? Pues si usamos el plano escalado, como está haciendo Alejandro de uno en uno, pues sería 3, pero no sabemos cómo lo están escalando, entonces digamos que no podemos decir que es exactamente 3. ¿Listo? Exacto, que el carro 1 inicialmente se está moviendo más rápido, en algún momento el carro 2 tiene que estarlo superando en velocidad para poder recorrer lo mismo, ¿no? Pero son diferencias que se pueden hacer. A partir de ese punto los dos están en la misma posición y se quedan quietos. ¿Listo? Entonces la velocidad sería 0. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Seguros? Bueno, ojo, les repito, y esto es muy importante. Pueden salir preguntas de cinemática en matemáticas, dado que observen que es un análisis de gráficas y algunas relaciones numéricas. Realmente la prueba de física actualmente está concentrando más en lo que sea completamente físico. Entonces podemos esperar cosas a partir de gravedad, de pronto de movimiento circular y eso. Pero ya estas cosas pueden salir las dos. No obstante, pues estamos haciendo el asunto para hacer el empalme. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Creo que ha quedado todo claro. Listo. Entonces, lo mismo. Es otra pregunta sacada del mismo contexto, entonces vamos a revisar. Dice... Dos carros se mueven cada uno por un carril recto, partiendo al mismo tiempo del mismo punto como se muestra en la siguiente gráfica. Ya lo sabíamos, ya lo tenemos claro. Respecto al movimiento de los dos carros después de los 3 segundos, la gráfica es una línea paralela al eje del tiempo. Esto sucede porque... Entonces, ojo, nos estamos concentrando a partir de este punto. Entonces, A, los dos carros tienen la misma velocidad y entran al mismo carril. B, los dos carros se mueven con la misma velocidad. C, la velocidad de los dos carros es 0 y ocupan la misma posición en su carril. D, la velocidad de los dos carros es 0 y ocupan la misma posición en el mismo carril. ¿Listo? Entonces hagamos el
el análisis, demos el tiempo. Y les recuerdo, chicos, que se van a estar subiendo las cápsulas para que puedan consultar algunos conceptos de los que estamos usando acá. Pues también se van a explicar acá, pero es importante que alimenten el asunto. Un saludo para Cristian de nuevo, gracias por conectarse. Un saludo para los chicos del Incodemar. Aunque no lo crean, los extraño, chinitos. Bueno, entonces revisemos las respuestas. En este caso la respuesta efectivamente es la C. C, Colombia humana. Bueno, la respuesta es la C, veamos por qué. ¿Qué dice la A? Los dos carros tienen la misma velocidad y entran al mismo carril. Efectivamente tienen la misma velocidad, porque están quietos, pero no entran al mismo carril, ya que nos están aclarando que cada uno va por un carril recto. ¿Listo? Entonces, hasta acá es cierto, tienen la misma velocidad, están quietos, pero no están entrando al mismo carril. B, los dos carros se mueven con la misma velocidad. ¿La velocidad es igual? Sí, la velocidad es igual, eso es indudable. Pero es que no se mueven. ¿Por qué no se mueven? Porque la velocidad es cero. ¿Por qué sé que la velocidad es cero? Porque la gráfica de posición contra tiempo es constante respecto al eje del tiempo. ¿Listo? Entonces, Natalia, ¿por qué la velocidad es cero? Porque me está diciendo que para ciertos valores del tiempo, mayores a 3, todo el tiempo los carros estuvieron en la misma posición. Es decir, no sé, en el punto 3 metros, supongamos. Entonces, si todo el tiempo están en la posición 3 metros, ¿qué puedo intuir de la velocidad? ¿Se ha movido el cuerpo? No, está en reposo. Y si está en reposo, pues la velocidad automáticamente es cero. A partir de este punto, ojo, porque antes no. Como hay cambio de posición, observémoslo. Mírenlo, está cambiando en el eje vertical. Pues entonces no hay un cambio de posición, tengo que hablar de velocidad automáticamente. Bien sea que cambie, bien sea que se conserva, eso para la pregunta no es vital. ¿Listo? Bueno, la D se diferencia en algo muy pequeño, entonces la velocidad de los dos carros es cero, hasta ahí las dos tienen razón, y ocupan la misma posición en su carril, y ocupan la misma posición en el mismo carril. No, ojo, la pregunta que nos dice, dos carros se mueven cada uno por un carril recto, o sea, no se están moviendo en el mismo carril. Como no se están moviendo en el mismo carril, pues entonces automáticamente es la C. Además, si se movieran en el mismo carril, pues estaríamos diciendo que se estrellaron ahí, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado con el asunto. ¿Listo? Ojo, Alexander. No, van a velocidad constante antes del punto. Este carro tiene una velocidad constante porque las variaciones de posición son las mismas respecto al tiempo. Pero por estar en una curva hay una aceleración diferente de cero, por ende la velocidad no es constante. Hay que tener cuidado con eso. Los dos no van a velocidad constante. ¿Listo? Ya cuando llegan acá, la velocidad para los dos es cero y permanecen en la misma posición respecto al carril en el que están. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, otra duda respecto a la pregunta. ¿Todo claro? Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿No hay ningún problema? ¿No? ¿No pasamos? ¿Listo? No, para los que están diciendo que es la A, debemos entender que al decir que los dos carros tienen la misma velocidad, sí es cierto, pero al decir que entran al mismo carril, estamos asegurando algo que no se puede asegurar del contexto. Uno. Y dos, al decir entran de por sí estamos hablando de movimiento, entonces el carro no puede estar quieto y a la vez entrando. Ojo a ese detalle. Eso sí, después de 3 segundos la velocidad es cero, entonces no pueden estar entrando porque eso implica movimiento y segundo es algo que no puedo responder a partir del contexto. Entonces, ojo, las preguntas de matemáticas y física tienen que evitar filosofar con las preguntas, es decir, no sé qué, bueno, y si el carro es azul, y si el carro es rojo, y qué tal haya entrado, y qué tal el conductor la haya dado por devolverse, nada, ustedes tienen que partir de lo que hay ahí. Si van a hacer una inferencia, porque indagación de alguna manera, pues busca eso, que ustedes puedan inferir cosas, que sea congruente y se pueda desprender realmente de los datos, ¿listo? Pero ese tipo de cosas de que yo creo que cambió de carril no lo podemos asegurar, tal vez sí, pero realmente no sabemos, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, pasemos. Esta pregunta
Lo mismo, los que ya la han trabajado en diferentes pre-IFEX, páginas, está resuelta en muchos lugares, dado que la tomé prestada de la profundización del IFEX. Antes recuerde que se profundizaba por materias, esta es de la profundización de física. Tiene un grado de dificultad un poquito mayor, pero yo sé que vamos a poderla entender, ¿listo? Entonces vamos a explicarla. Dice, la gráfica representa la velocidad como función del tiempo para dos carros que parten simultáneamente desde el mismo punto por una carretera recta. ¿Listo? Ojo, les recuerdo, el gráfico en ningún momento me está diciendo cómo se mueven en términos de si sube, si baja, eso no me lo está diciendo, ¿listo? Por ende debemos entender cómo se mueven es a partir de acá. Ahora, el punto A representa el instante en que A, el carro 1 alcanza al carro 2. B, la aceleración es igual para los dos carros. C, la velocidad relativa entre los dos carros es 0. D, los dos carros toman distinta dirección. ¿Qué opinan, compañeros? Empecemos a colocar las respuestas. Sí, Johan, la velocidad 0 es lo mismo que estar en reposo. Siempre que nos digan velocidad igual a 0 o parte del reposo, está en reposo, alcanza el reposo, en fin, es el momento en que la velocidad es 0. ¿Listo, Johan? Bueno. Listo, entonces veamos las respuestas. La respuesta en este caso es la C. Bueno, entonces, ojo, antes de entrar a este término, velocidad relativa, que nos va a gastar un poquito más de tiempo, aunque ya la clase anterior habíamos hablado un poco de él, me voy a concentrar primero en mostrar por qué no son las otras, como hemos hecho perdón, como hemos hecho en otras preguntas, y así pues ustedes pueden, o sea, hay que también aprender a hacer eso. De pronto ustedes no tienen claro los conceptos, pero si se dan cuenta que no es la A, no es la B y no es la D, pues por alguna razón tiene que ser la C, ¿listo? Entonces ser prácticos con el examen. Partan del hecho que no se las van a saber todas. Entonces, si ustedes descartan y solo les queda una, pues esa tiene que ser la correcta. La A dice, el carro 1 alcanza al carro 2. Primero, para hablar de alcanzar necesito hablar de posición. Y para hablar de posición necesito que la gráfica sea de distancia. ¿La gráfica es de distancia? Entonces, la gráfica no es de distancia, es de velocidad. Entonces, esa inferencia se puede realizar, pero no así de fácil. ¿Listo? Entonces, la A no es... porque necesitaría tener distancia ahí para hablar de alcanzar. ¿Listo? Ahora, no obstante, cuando nosotros tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo, ya lo dije en una pregunta anterior, lo vamos a repetir, lo que podemos hacer es revisar el área bajo la gráfica. Observen que el carro 1 tiene este triangulito de área, que equivale a la mitad del área del cuadrado debajo del carro 2. Entonces, si partieron del mismo punto, el carro 2 hace rato que va más lejos que el carro 1. Entonces, ¿el carro 1 logró alcanzar al 2? No, falso. Inclusive el carro 1 va a la mitad de la distancia que ha recorrido el 2. ¿Listo? Entonces, ojo a ese detalle. Por eso no puede ser la A. Primero, porque no es tan fácil. Bueno, lo acabo de explicar, tal vez sí es fácil, pero no se puede hacer esa inferencia directamente. Y segundo, pues porque al hacer el análisis de áreas para las distancias nos damos cuenta que no. Que el 1 no ha alcanzado al 2 y el 2 inclusive le ha sacado el doble del tiempo. De distancia, perdón. Bueno. Chicos, lo de la aceleración instantánea es una cosa que hay que usar cálculo y se escapa un poco de lo que vamos a trabajar, pero si más adelante pues hablamos un poquito de ella, ¿listo? B, la aceleración es igual para los dos carros. Graso error. ¿Por qué? El carro 2, si lo observamos, es una línea constante respecto al tiempo. Quiere decir que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, al menos para lo que nos muestra la gráfica, la aceleración automáticamente es 0. ¿Listo? En cambio, el carro 1, tenemos una gráfica que la velocidad va cambiando. Entonces, la aceleración es diferente de 0 y en este caso es positiva y va aumentando. Como esta aceleración siempre va a ser 0, pues no puedo decir que son iguales. En ningún momento van a ser iguales. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Perfecto. La D, los dos carros toman distinta dirección, por lo que hemos hablado, eso no se puede intuir desde acá, primero. Y segundo, las dos velocidades son positivas. Bueno, es que hay que diferenciar entre dirección y sentido. ¿Listo? Porque si a mí me dicen que ha tomado distinta dirección, yo entendería que un carro, por ejemplo, va para arriba. Bueno, eso no quedó muy arriba, pero estoy tapando, creo.
Vamos a suponer que un carro va para arriba y el otro va para la derecha. Estos son distintas direcciones. La dirección, recuerden que los vectores habla, o bueno, en este tipo de magnitudes, habla de la línea de acción. Es decir, una es vertical o eje Y y la otra es horizontal o eje X. Pero si hablamos de diferente sentido, entonces, por ejemplo, yo tengo una flecha para allá, otra flecha para allá, están en la misma dirección, horizontal, pero en sentidos diferentes. Una va hacia lo positivo, otra hacia lo negativo, derecha e izquierda, en fin. ¿Listo? Entonces, cuando me dice los dos carros toman distinta dirección, se debería entender esto. Pero a partir del contexto y de la gráfica no es tan fácil de deducir por una simple razón. Ambos tienen velocidades positivas, entonces van en el mismo sentido. Si van en la misma dirección, no sabemos. Eso no nos lo aclara el contexto ni la gráfica. Entonces es descartable por eso. Moraleja, si no es la A, no es la B, no es la D. Entonces efectivamente tiene que ser la C. Ahora, nos están diciendo C, la velocidad relativa entre los dos carros es cero. ¿Qué significa eso? Hola Daniela, ¿cómo estás? Yo también los extraño. Pero bueno, vamos a explicar la velocidad relativa. Para eso, dame un minutico que necesito borrar acá unas cositas. Como pueden observar, hice la tarea de practicar con el puntero. ¿Listo? Voy a borrar unas cositas porque esto de la velocidad relativa pues ya lo habíamos hablado en la clase anterior, pero no es un concepto tan fácil de entender. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo entender? Porque, ojo, la velocidad relativa no se va a entender directamente desde la gráfica. Hay que hacer una relación ahí, ¿listo? ¿Cuál relación? Entonces, la relación es la siguiente. Este punto para las dos gráficas tiene las mismas coordenadas. ¿Cuáles? A, T1. Quiere decir que en el mismo tiempo han alcanzado la misma velocidad. ¿Listo? Ojo, como la velocidad de los dos es la misma, gracias a eso es que yo puedo intuir que la velocidad relativa es cero. No es que la velocidad sea cero, ahí la velocidad no es cero. La velocidad relativa es lo que es cero. Lo explico rápidamente como lo hablaba la clase anterior. Entonces, si yo voy en un carro, yo sé que el que se está moviendo soy yo dentro del carro. ¿Listo? Pero la perspectiva que tengo del mundo es que el mundo es el que se mueve hacia el carro. Entonces, si yo voy en mi carro, al lado va otras personas en otro carro, vamos en el mismo sentido y la misma dirección, pero la velocidad de mi carro empieza a ser mayor que los de al lado. ¿Qué pasa? La impresión que me da a mí es que el carro de al lado se mueve hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo lo estoy superando. Ahora, si el otro carro fuera más rápido, la impresión que me da es que él se mueve hacia adelante. ¿Por qué? Porque me está superando. Pero si las velocidades son iguales, yo voy a tener el carro todo el tiempo al lado y como la perspectiva que yo tengo es que el que está quieto soy yo, entonces voy a suponer que el otro carro también está quieto. ¿Listo? Por tanto, la velocidad relativa entre los dos va a ser cero, bien sea del carro 1 relativo al 2 o del carro 2 relativo al 1. ¿Listo? Entonces, ojo, tienen que tener cuidado con que la velocidad relativa siempre parte que ustedes supongan dónde están ustedes y lo comparen con respecto a el punto donde están observando el movimiento. ¿Listo? Claros, entonces, ¿por qué la velocidad relativa es cero? Entonces, como la velocidad entre los dos carros es igual, los marcos de referencia serían casi el mismo, entonces podemos hablar que es cero. Entonces, bueno, lo voy a repetir rápidamente porque necesito pasar a la siguiente pregunta para ya terminar estos temas. Si yo voy en el carro y al lado voy con otro carro que va a una velocidad menor que la que va mi carro, pues el carro, la perspectiva que yo voy a tener del otro carro es que él empieza a retroceder. Entonces, la velocidad relativa a mí, ¿cuál sería? Que la velocidad del otro carro va hacia atrás, va retrocediendo. ¿Listo? Pero si el otro carro, el que va a mi lado, empieza a avanzar más rápido, pues él empieza a ganar distancia. Yo voy a suponer que se mueve más rápido, que la velocidad es mayor y que me está dejando botado, por decirlo de alguna manera. Pero si las dos velocidades son iguales, yo que voy a observar que todo el mundo se mueve respecto a mi posición, excepto el otro carro. Como no se mueve el otro carro, pues entonces la velocidad relativa entre los dos es cero. ¿Listo? ¿Ya un poco más claro el asunto? Para el observador en los carros, sí, David, o sea, para el observador en los carros la velocidad es cero. Ya sea un observador en el carro 1 que observa el carro 2 o el observador en el carro 2 que observa el carro 1. Pero si pensáramos en un observador en la calle o en el lugar donde están observando, pues obviamente lo que verían son dos carros que se mueven a la misma velocidad. Por eso se llama velocidad relativa. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer un ejemplo como para que el asunto quede más claro. Supongamos acá que tenemos un caudal de un río. ¿Listo? Acá tenemos un muñequito. Este punto va a representar un muñequito.
que va a nadar en esta dirección. Voy a llamarlo velocidad 1. ¿Listo? Suponemos que el río va a ir para allá, velocidad del río. Ese muñequito a medida que nada, él todo el tiempo va a suponer que va en línea recta, porque está dentro del sistema, el río en este caso. Él todo el tiempo va a suponer que está en línea recta, entonces él supone que sale acá. Pero una persona que esté observándolo desde acá, quieto, velocidad del observador igual a 0, que va a ver que el muñequito se desplaza de esta manera. ¿Por qué? Porque él se ve afectado por la velocidad del río. ¿Sí lo observan? Entonces, los que han tenido la oportunidad de nadar en río saben que no van a salir al frente, sino un poco más, no digamos un poco más abajo, digamos un poco desplazados respecto a la velocidad del río. ¿Sí lo observan? Entonces, para el que está acá, la velocidad relativa del nadador es esta. Así lo está viendo el observador. Esta es la velocidad relativa del nadador respecto al observador. Pero si hablamos de él todo el tiempo jura que va con esta velocidad, que va con una velocidad en línea recta. ¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos velocidad relativa, dependiendo del observador. Lo pueden ver también de la siguiente manera. Pensemos en el mismo río que va hacia allá, pero en un pececito, y el mismo observador. Si la velocidad del pez, vamos a suponer que el pez va para allá, si la velocidad del pez es menor a la del río, pues lo que va a observar el observador es que el pez se desplaza hacia allá, pero el pez jura que él va nadando hacia la izquierda. El observador se va a dar cuenta que no, que el río lo está arrastrando. Si las velocidades fueran iguales, pues el observador se va a dar cuenta que el pez no se mueve, pero el pez sigue jurando que va para la izquierda. Ahora, si la velocidad del pez fuera mayor respecto al río, pues se va a mover hacia la izquierda, pero a una velocidad menor de la que él cree, y el observador también lo va a ver de esa manera. Entonces, eso es a lo que vamos. Como las velocidades son iguales, para un observador en el carro 1 respecto al 2, el carro 2 está quieto. Pero para un observador en el carro 2 respecto al carro 1, el carro 1 está quieto. Por ende, la velocidad relativa sería 0. Bueno, chicos, queda una última pregunta, la voy a dejar ahí, la voy a leer rápidamente y miramos la respuesta a la siguiente sesión. Dice, la gráfica representa la velocidad en función del tiempo de un fenómeno particular. Qué pena, ahí se me fue una I. El fenómeno que se describe en la gráfica es A, una pelota lanzada contra el suelo, B, un motociclista en un circuito circular, C, una piedra lanzada hacia arriba, D, un atleta que sube y baja una escalera. Entonces no me gusta dejar tareas, los que me han conocido lo saben, pero la vamos a dejar como tarea dado que ya van a ser las 7, ¿listo, chicos? Lo van a pensar, queda ahí en el video. Muchas gracias por seguir el canal. Les recuerdo que se van a estar subiendo las videocápsulas más adelante, para que pues por favor revisen la física, compártanlo con sus compañeros, roten la información, compártanlo en sus redes sociales, denle por favor like y muchas gracias por acompañarme. Entonces los dejo acá, vamos a esperar un poco que ya en un rato comienza la clase de sociales. ¿Listo? Gracias chicos por estar presentes.